Hola, soy Alberto Medina, integrante del Grupo 4, y en esta presentación voy a explicar cuáles son los destinos preferidos por los españoles a la hora de trabajar en el extranjero y por qué. España es uno de los países más abiertos a la hora de tomar esta decisión, teniendo en cuenta que el 53% de los españoles afirman que o les gustaría o no les importaría trabajar en el extranjero. Esto se puede deber a muchos factores, como puede ser el salario, como pueden ser las oportunidades laborales o como puede ser también la cultura de dicho país, que quieras realizar tu vida en ese país, que te atraiga o lo que sea. En orden, los países que prefieren los españoles a la hora de trabajar en el extranjero serían Estados Unidos, Alemania y Francia. Estados Unidos es el principal, sobre todo, elegido por los españoles por el salario, porque de los tres es el que más salario da o el que mejor retribuye. Aún así es un país que tiene mucha competitividad, pero también tiene muchas oportunidades y eso puede beneficiarte. El caso es que Estados Unidos fomenta mucho la competitividad entre trabajadores, la competitividad entre empresas y eso puede favorecer a que tengas un mejor salario. Estados Unidos también es un país individualista, o sea, es el más individualista de la lista y el más individualista de la tabla de ustedes. Entonces, por ende, si tu actitud es esa, si tu predisposición es tener un puesto de trabajo propio, si eres individualista, pues podría ser una opción, la mejor opción de hecho. Entonces, Estados Unidos también a su vez es un país que está introduciendo cada vez más el teletrabajo, no solo con el coronavirus, sino anteriormente ya pues estaban por la labor, estaban aportando esas herramientas a la hora de trabajar. Y si tu intención es ir allí y practicar el teletrabajo, ser un freelancer o ser lo que sea, pues puede ser la mejor opción. Después, el segundo país de la lista es Alemania. Alemania es el destino preferido por los españoles dentro de Europa a la hora de trabajar. Esto es porque dentro de Europa es el que mejor salario retribuye. Esto en el sector de la ingeniería sobre todo. O sea, eh, Alemania es uno de los destinos preferidos por los ingenieros, sobre todo por las telecomunicaciones, ya que se paga muy bien allí. Y esto puede influenciar pues, tu decisión a la hora de ir. Entonces, también no hay una diferencia muy grande respecto al individualismo o diferentes aspectos de la cultura, más que la cultura en sí, o sea, no es lo mismo Alemania que España. Y bueno, también Alemania es uno de los países donde los trabajadores se sienten más realizados con su trabajo, sienten que su trabajo en relación con sus estudios y en relación con su experiencia está más acorde. De hecho, respecto a España, ocupa un puesto mucho mayor dentro de la Unión Europea. España es uno de los países que peor índice de satisfacción laboral tiene respecto a Europa. Por último, el último país sería Francia. Francia es un país que, al igual que Alemania y Estados Unidos, paga mejor que España, paga bastante mejor que España. Y también es un país que a su vez no tiene mucha diferencia culturalmente con España, sería muy fácil adaptarse, de hecho, y lo malo sería el idioma, o sea, por lo visto el idioma es fundamental allí, o sea, por lo que he leído es muy complicado trabajar en Francia si no sabes francés y eso puede ser que pueda hacer que tu experiencia trabajando sea peor. Pero sin embargo también es uno de los países de la Unión Europea que mejor índice de satisfacción laboral tiene con los trabajadores y eso es bastante positivo. Francia a su vez tiene unas grandes estructuras y unas grandes infraestructuras y una tecnología muy modernizada, con lo cual, sobre todo a la hora de trabajos de movilidad o trabajos que tengan que ver con la tecnología, es un país muy recomendado a la hora de trabajar. Por eso, de hecho, los españoles también de telecomunicaciones suelen ir a trabajar a Francia. Y el último punto de este país sería que es uno de los países con mejor calidad de vida dentro de la Unión Europea. A pesar de que es un país muy caro, es un país que paga muy bien y eso dentro del marco de la motivación pues puede ser bastante importante. En conclusión, entiendo que en España es verdad que hay un gran interés por viajar fuera, trabajar fuera, sobre todo en el ámbito, creo yo, por lo que he leído, del ámbito empresarial, los negocios y las ingenierías, menos que en la educación y en la medicina, creo yo. Y me parecería una opción interesante sobre todo de cara al futuro, para elegir tu puesto de trabajo. Sobre todo tener idiomas, tener claro que te tienes que adaptar a esa cultura y que no va a ser fácil, pero sí es verdad que visto lo visto, puede ser una opción muy interesante a la hora de elegir tu trabajo.